Bueno, es un libro que es una especie de galería de personajes un tanto excéntricos, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre la idea de normalidad, sobre la diferencia que introducen estas presencias, digamos, en una sociedad. Y lo que intenté es hacer una mezcla, digamos, entre el perfil de estos individuos excéntricos y una reflexión sobre nuestras rutinas, nuestras instituciones y, digamos, el cortocircuito que se produce cuando una se enfrenta a la otra, ¿no? Como muchas veces la noticia que yo tengo de esos personajes es completamente difusa y vaga e incompleta siempre, yo mismo no podría jurar que no son de ficción. O sea, probablemente yo tomé el dato de la existencia de alguno de estos sujetos, de alguna referencia, de algún periódico, pero no puedo jurar que no se lo inventó a su vez la fuente, digamos, que yo tomé, ¿no? Más bien lo difícil después fue elegir sobre cuáles escribir, cuáles eran, digamos, los más sugestivos para mí, e incluso, digamos, el fenómeno fue que muy pronto me empecé a dar cuenta que quizá cualquiera de nosotros, visto desde cierta perspectiva, podría ser un disidente del universo. Me llamó la atención la existencia de un individuo que siente placer, deleite, ya no digamos estético, sino existencial a la hora de hacer fila, de estar formado, que lo encuentra como una especie de pasatiempo insustituible, y a través, digamos, del contraste con la costumbre de hacer cola, me parecía que era una ocasión para reflexionar sobre este acto. Y entonces me fascinó la existencia de este sujeto que precisamente sería una suerte de reverso de mí mismo, ¿no? Julia Pastrana fue uno de los personajes del siglo XIX que llenó, digamos, los circos, las ferias de monstruosidades, porque fue considerada en su tiempo la mujer más fea del mundo. Estaba cubierta de pelo completamente, la cara era mucho más que una mujer barbuda. Además tenía ciertas deformaciones en las encías que la hacían parecer, digamos, simiesca, ¿no? Pero yo me centro no tanto en ella, sino en la figura del marido, que suele ser tachado como del malo de la película, porque se sospecha que se casó con ella simplemente para explotarla mejor, ¿no? Digamos, uno de los actos más abyectos que hizo fue cobrar la entrada para que la gente presenciara la agonía de Julia Pastrana cuando ya era evidente que iba a morir. Y a mí me parecía que había como una hipocresía de base en eso, e incluso que, digamos, que los mismos mecanismos de exclusión que se estaban cuestionando se estaban aplicando al mismo tiempo con el marido, con Theodor Lent, que era en última instancia un empresario del circo, pero que bien pudo haber sentido amor, pasión por Julia Pastrana, ¿no? ¿Por qué no? Entonces de eso va ese texto. Yo creo que sí, yo creo que, digamos, uno siempre tiene una vaga idea de a quién está dirigido tu libro, pero en principio diría que está dirigido a quien sea, ¿no? En última instancia, uno de los desafíos del libro era desdibujar algunas preconcepciones y equívocos sobre el género del ensayo. Una de ellas es, por ejemplo, que en el ensayo no hay ficción, ¿no? En esta, digamos, distinción un tanto, para mí, arbitraria entre ficción y no ficción, que es una división en última instancia mercadológica, ¿no? Donde el ensayo suele situarse del lado de la no ficción. A mí me parecía una ubicación tan risible que enfáticamente quise escribir en este libro una serie de ensayos ficción, o digamos donde la narración y la ficción son instrumentos del pensamiento, ¿no?